¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra emisión de nuestro programa BRICS Nuevo Eje, un programa que se dedica a la difusión de lo que significan los BRICS y también en particular de los países que lo conforman y qué oportunidades genera para la Argentina. Desde ya pueden invitarnos a dar charlas en colegios, en instituciones, en provincias, en municipios y nuestros compañeros van a ir. Y en esta ocasión, particularmente, contamos con la presencia del presidente del Comité Nacional BRICS, Hernando Kleimans. Hernando, bienvenido, un gusto. Gracias por invitarme, Negro. Es un gusto estar acá. ¿Qué significa tu apellido en español? No, la historia de mi apellido es una historia curiosa porque Kleiman sin ese final, sin ese. Hay muchos. Ajá. No solamente acá, en Rusia también hay muchos. Pero Kleimans con ese final no hay. Cuando yo, uno de mis viajes a Rusia, intenté averiguar esto, finalmente me derivaron, no voy a contar porque es demasiado largo, me derivaron a Bielorrusia. Mis antepasados eran de Bielorrusia, mis abuelos, de una ciudad que yo consideraba que iba a ser un pueblito, Riechitsa, y Riechitsa es una vieja ciudad medieval que fue capital del Imperio Polaco. Ah, mira. Sí, me sorprendió, una bellísima ciudad. Acá vemos imágenes de Rusia, ¿no? Sí, imágenes de Rusia, sí. Bueno, la fortaleza de Riechitsa es más o menos como esto. En realidad, Kreml significa piedra, o sea, fortaleza. La fortaleza en ruso se dice Kreml. Así que esto sería un Kreml, pero de alguna ciudad que no es Moscú. Bueno, resulta que en la época de Catalina la Grande, siglo XVIII, Catalina siguió con la práctica de Pedro el Grande, su antecesor, y traía colonos europeos para poblar Rusia. Bueno, Rusia es un país un poquito grande. Y faltaba gente. Ella particularmente no era rusa. No, ella no era rusa, era alemana. Entonces, entre los colonos que trajo muchos colonos belgas. Ajá. Mi apellido es un apellido belga. Ah, mira. Que se escribe con C y con J. Entonces, la transcripción literal es Kleimans. Claro. Pero la pronunciación es Kleimans. Entonces, mi apellido viene de esos ancestros. Mira. O sea, tengo raíces profundas, sobre todo en Bielorrusia. Bielorrusia es digamos, un lugar que lo tengo muy cerca de mi corazón. Bien. Vos sos historiador, te recibiste de historiador en Moscú. Sí, señor. Sí, en la Universidad de Lumumba. Sí, señor. Soy la primera promoción completa de la Facultad de Historia de la Universidad de Lumumba. ¿Llegaste en qué año a Moscú? 1961. 61, era un momento de esplendor de la Unión Soviética. A ver. ¿O fue? No, porque estaban recién recomponiéndose de la guerra. Claro, habían pasado 15 años. Te voy a contar un par de detalles, eso es lo que vale la pena. Dale. Rusia perdió en la guerra 27 millones de personas. Es lo que se supone hasta ahora. Esta cifra está creciendo permanentemente. Entonces, la posguerra rusa o soviética fue muy traumática y muy dura porque estaba todo destruido. O sea, yo llegué a Moscú y en Moscú la gente vivía en sótanos. ¿Años 61 todavía? Sí, en sótanos. Mira, pensé que ya había... No, caminaba por las calles, por la calle, y veías en el sótano las ventanitas del sótano con una cortinita y saliendo el humo de la comida. Claro. No había vivienda, no había nada. En ese contexto, yo quiero que retomemos, pero en ese contexto que vos describís, la Unión Soviética colocó primero al primer ser vivo terrestre en el espacio, bueno, primero el satélite, la perra laica y después el primer humano. Claro. En medio de todo eso. Sí. Yo llegué en agosto del 61 cuando estaban lanzando al cosmos el segundo cosmonauta, Titov. El otro había sido Yuri Gagarin. Sí, en abril. Pero era una euforia porque los rusos vieron en eso, los soviéticos, vieron en eso una señal de recuperación, claro, de vida, de potencia.
Y eso los alentó muchísimo. Yo no puedo evitar pensar esto, ¿no? No es porque ahondemos en este tema. Nosotros vamos a seguir haciendo notas, lo vamos a charlar, pero 27, 28 millones de muertes. Devastadas las ciudades. Una destrucción, qué sé yo. Nosotros ni llueve a veces. Y estamos en este estado. Sí, ¿No? Fuimos hacia atrás. Pusimos un satélite en órbita. sí, sí. Y hoy estamos en un estado calamitoso. Así No es. podemos, las rutas no son transitables. Es al revés. La culpa no era de Chancho. Claro. Sí, eso no hay duda. La gente votó esto. Claro. Entonces, podemos hablar, si querés, Osvaldo, del país, pero No, en otra ocasión. Ahora hablemos de Rusia. yo prefiero hablar. Pero no puedo evitar pensarlo. No, claro. No puedo dejar hacer la reflexión. No, ni yo tampoco estoy absolutamente convencido. O sea, vos llegaste a Rusia en 1961, Sí. donde todavía las secuelas de la guerra estaban vigentes. Muy vigente. ¿Y qué La otra- gente vivía en un departamento, vivían 3, 4 familias. Ujú, Eso se llamaban comunalca, o sea, común. ¿Cómo? ¿Sí? Claro, esa imagen la tengo presente. Pero pensé que Si no vos- eso se había extendido tanto. Si vos ves Moscú no cree en lágrimas, La voy a ver. vas a ver eso. La recomendamos. Es una gran película. Sí, absolutamente. El que quiera conocer la vida Rusia, Sí. soviética, tiene que ver esa película. Ahora, sin ánimo, perdón que vaya abriendo tema, ¿no? Sin ánimo de que nos introduzcamos en esta que voy a decir, la nota que voy a decir ahora, lo dejamos como paréntesis, ¿no? Que quede la curiosidad para la gente. En realidad, el momento entonces de la mayor recuperación y del mayor esplendor es cuando desaparece. También es relativo. Ah, También es relativo. porque cuando vos decís, este país superó la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué época? En la década del 70. Allá en el 70, que fue un momento tremendo, ¿no? Sí, en la década del 70 empezaron a pensar que podían llegar a ser el número 1. Llegaron Sí, a ser el número 2. Porque aparecieron todo lo que tenía que aparecer. Yo en Moscú conocí el cartón de leche, por ejemplo, el maple de huevos. Sí. Te estoy contando cosas Sí, muy sí, elementales, pero conocí eso. Conocí los pollos eviscerados congelados. Eso se hacía en Moscú en la década, cuando yo estudiaba, a finales de 65, 66, comenzaba todo esto. Y después hubo una cosa muy importante en esa época, que la gente lo sintió muy profundamente, que fue cómo empezaron a aparecer los edificios y cómo la gente empezó a ir a vivir normalmente, Claro. con agua caliente en el departamento, con gas, con luz eléctrica en el departamento. Te voy a contar una Sí, por anécdota. favor. En el año 62, debe haber sido octubre 62, más o menos, se hizo un Congreso Mundial de la Paz en Moscú. Ujú. Fue una delegación argentina. Sí. Entonces a nosotros, estudiantes de la universidad, que ya teníamos dominio del ruso, nos pidieron que ayudáramos como intérpretes. ¿Sí? A cada grupo, digamos, de estudiantes con su correspondiente país para que ayudara. Obviamente fuimos con la delegación argentina. Y como somos nosotros, nos dijeron, no nos digas que nosotros, vamos a decidir nosotros dónde vamos. Pero ustedes no saben, no tienen la menor idea. No importa, nosotros resolvemos. Bueno, está bien, resuelvan ustedes. Bueno, primera peripecia, tomamos el metro, el subte, bajamos en la estación que ellos quisieron, y cuando salimos en medio de un barrio de viviendas de madera. No Villa Miseria. Vivienda de madera significa de troncos. Claro. Moscú estamos hablando. Sí, Moscú 1962. Había muchísimas casas así. Entonces dijeron, bueno, queremos ir acá. Bueno, vamos. Entramos al barrio de casas de madera y en el medio hay un patio común. En ese medio estaba una vieja bombeando agua de una bomba. ¿Sí? Porque eran casas que no tenían instalaciones. Entonces, se acercaron, yo era intérprete, así que, y le preguntaron a la mujer que cómo era que vivía ahí, qué sentía, qué sé yo. Ella nos miró y dijo, ustedes no tienen que estar acá. ¿Cómo? No, miren ahí. Y nos mostró a una distancia cercana los nuevos edificios. Claro. Dice, ahí vamos a ir nosotros. Esto se desaparece. No vengan acá.
bueno, salimos con el rabo entre las piernas, por supuesto. Tomamos de vuelta el metro y nos fuimos a los barrios nuevos. En ese momento, en la periferia de la vieja Moscú, comenzaban a aparecer barrios enteros de esas casas montadas gigantescas, edificios gigantescos de 200 metros, montados como un rompecabezas, que estaban hechos para durar 20 años. Era para sacar a la gente de donde vivían y ponerla en departamentos normales. Duraron bastante más que eso. Ahora ya está, ahora ya sé. Esos edificios en Moscú prácticamente han desaparecido. Pero bueno, entonces salimos del subte, empezamos a caminar por una calle y estos miran así, ven arriba en un balcón a una mujer sacudiendo una alfombra. Queremos ir ahí. Digo, bueno, pero hay que pensar que la mujer puede no tener ganas, puede estar mal del estómago, se puede haber peleado con el marido, a lo mejor tiene que salir, vas a saber, no importa, bueno, subimos. Esos edificios de 5 pisos no tenían ascensor, eran sin ascensor. ¿Por qué? Porque había que sacar a la gente, no. Claro. Entonces subimos, golpeamos, aparece la mujer, digo, mire, estos son delegados de la Argentina al Congreso de la Paz. ¡Ah, pasen! A los 2 segundos estábamos en el pequeño living del departamento, con la mesa, había puesto fruta, bebida, todo, y había llamado a los vecinos. Entonces, a los 2 minutos, todo el mundo ahí estaba hablando, pero era una cuestión totalmente distinta a la que suponían que iban a encontrar esta gente. Esto era el estado de ánimo del soviético medio en ese momento. O sea, no había una sensación de agobio. Ahí había todavía gente que había vivido el zarismo. Claro. No solamente. Yo me encontré en una manifestación en un desfile militar, me encontré al lado, estaba viendo pasar, al lado mío una mujer comentando, no sé, dice, pensar que mi abuelo vivió toda su vida con una cadena atada a la pata de una mesa. Esos eran los siervos, sí, hasta casi bien entrada la segunda mitad del siglo XIX. Sí, claro, hasta el abuelo del último zar. Claro. Entonces, esa era la situación que se vivía desde el punto de vista de estado de ánimo, ¿sí? Había también una gran conciencia de la ayuda al resto de países. No solamente a las democracias populares, sí. En general. Eran muy conscientes de que estaban ayudando. Y a veces dejaban de tener cosas ellos para dárselas a terceros países. De hecho, ya con la Rusia postsoviética, se condonaron prácticamente todas las deudas que tenían con los países en desarrollo. Y eso que habían quedado en una situación compleja. Absolutamente. Desarticular un país no es poca cosa. Absolutamente. Habían perdido la guerra. Claro, objetivamente. Habían perdido la guerra. Yo recuerdo en el año 92, habíamos recibido una delegación de frigoríficos argentinos que venían a ver qué se podía hacer porque en aquel tiempo también Rusia demandaba tecnología alimenticia, sobre todo en el tema cárnico, etc. Y yendo con el auto, lo llevaba por Moscú y me dice, ¿cómo se nota que perdieron la guerra? Yo, ¿cómo? ¿En qué lo notás? Y lo ves, mirá. Entonces, a los costados de los caminos, de la avenida, había máquinas abandonadas, cajones sin desembalar, edificios de depósitos semiderruidos. Habían perdido la guerra. Y así, con ese panorama, en los años, a finales de los años 90, comenzó la recuperación, hasta lograr lo que soy. Una superpotencia de nuevo. Hoy sí, pero no han olvidado esa época. Claro. Como último detalle de esa época, hubo en la década del 60 hubo un gran auge de la cultura popular y sobre todo juvenil. ¿Cómo sería eso? Aparecieron nuevos pintores, nuevos poetas, nuevos cineastas,
Los grandes cineastas rusos aparecieron en esa época, igual que los grandes poetas. Evgeny Evtushenko, por ejemplo, apareció en esa época. Y se reunían en plazas y delante de monumentos, y ahí declamaban y la gente se reunía para escucharle la O sea, poesía. lo que vos viviste era el gobierno se ocupaba de su pueblo. Claro, sí, sí. No, esto... a ver, te voy a contar una anécdota más, porque esto creo que son cosas que hacen a la pintura general. Uh-huh. Nosotros tuvimos a nuestra hija Gabriela cuando éramos estudiantes. Uh-huh. Vivíamos en la residencia estudiantil, teníamos una especie de departamentito, estábamos bien. Antes del parto, Silvia obligatoriamente debía visitar lo que se llamaba la consulta femenina, se llamaba así. Eran policlínica femenina. Y tenía su ginecóloga digamos, adjudicada por lo que le correspondía por zona, por lo que fuera. La atendió durante todo el embarazo. Después del parto, antes de que yo trajera a Gabriela a casa, vino la enfermera de la pediatra que iba a atenderla a Gabriela. Pediatra del barrio. Sí, sí. Vino, comprobó el estado en que iba a estar la chica, todo lo demás, quiénes éramos, cómo éramos, un asistente social, realmente. Claro. Bueno, y a los 15 vino Gabriela, la pediatra estuvo un par de veces en casa, y a los 15 días empezamos a ir al consultorio infantil, a la policlínica infantil del barrio. Uh-huh. Nosotros nunca hicimos ninguna vida extranjera, siempre hicimos vida de ruso, sí, sí. Para chequear todo esto. Ah. ¿No? Entonces, en el barrio estaba la policlínica infantil. Gabriela tuvo gimnasia y sesiones de rayos ultravioleta, y algo que muy, muy cómico, porque creo que fue la única, le daban aceite de hígado de bacalao, y Gabriela relamía la cuchara. Yo creo que debe ser la única persona en el mundo sí. que le ha gustado el aceite de hígado de bacalao. Bueno, pero así creció, a punto tal que cuando volvimos a la Argentina no hubo necesidad de darle ninguna vacuna. Pero tenía todo, mira, absolutamente. Yo te escucho, ¿no? Y yo hace muchos años, muchos. Te cuento el último detalle de esto. Sí. Entonces, la pediatra me dice, bueno, a partir de ahora, el pecho solo no alcanza, así que me hizo la receta de todo lo que tenía que tomar o comer Gabriela, ¿no? Y esto lo recoge todas las mañanas en la cocina de esta policlínica infantil. A las 8 de la mañana, tu amigo iba con la bolsita a la cocina, y la cocina miraba la ficha, decía, usted tome, me daba para todo el día la comida que tenía que comer Gabriela, gratis. Para todo el mundo, ¿eh? Sí. Entonces, este tipo de cosas era normal. La atención médica, la sanidad, la educación, todo esto era absolutamente normal. Llegabas a la universidad, o sea, llegabas en los cursos superiores de la escuela primaria, que eran 11 grados, o sea que estaba junto, primaria y secundaria. En esos cursos superiores, ya el escolar recibía una educación profesional. De acuerdo con, por ahí la escuela estaba patrocinada por una fábrica o por un instituto, por lo que fuera. Entonces, ¿cómo eran las escuelas fábricas de la época del peronismo? Sí, eso es más o menos así, pero no solamente con talleres, sino, si por ejemplo estabas apadrinada por un instituto de geología, la especialización era sobre ese lado. Entonces vos terminabas el secundario con una profesión. Claro. Y salías de ahí, y entonces, de acuerdo con el puntaje que vos tenías, no dabas examen de ingreso. Entrabas directamente a la universidad. La universidad era no gratuita, te pagaban. Pero además de esto, si vos no entrabas a la universidad,
Por la razón que sea. Porque no dabas el examen, lo que fuere, podías repetirlo el año que viene, pero mientras tanto, vos seguías trabajando, por ejemplo, en la fábrica que había apadrinado la escuela. Entiendo. Ahora, una vez que vos estabas en la universidad, hacías el curso completo y al final del curso completo, de los 5 años de estudio, pagos por el Estado, no por vos, Claro. pagos, te decían, te llamaban a la sección de estudiantil y te decían, bueno, el Estado te ofrece 3 posibilidades de trabajo, Dios mío. porque se comprendía que el Estado tenía que recuperar la inversión que había hecho en vos, Claro. pero te ofrecía 3, en tu especialidad 3 posibilidades de trabajo. Entonces vos terminabas, por junio terminaba la carrera, la universidad, julio eran vacaciones pagas por la universidad, agosto eran vacaciones pagas por el trabajo, y en septiembre trabajabas. ¿Está? Cuando yo le expliqué a estos mismos compañeros soviéticos cómo eran las cosas acá, ellos no podían creer lo que yo les contaba y yo no podía creer lo que ellos me contaban. Sí, yo te decía esto, ¿no? Te escucho incluso esta parte de Renato. La parte de la salud es muy importante, pero esta parte también. Y yo acuñé esta frase hace muchos años, en especial cuando ya había desaparecido la Unión Soviética, y quería referirme a algo que me parecía una maravilla. Algo que yo decía, pero eso es el socialismo. Eso fue el socialismo. Eso es, claro. Eso fue el socialismo. Totalmente. Totalmente. Se cae por varias razones. Primera razón, porque no hubo comprensión de lo que comprendieron los chinos. O sea, entiendo, había una enorme burocracia que decidía todo. Entonces, había un dicho famoso en los últimos tiempos del poder soviético que decía, el pueblo decía, ustedes hagan como que nos dirigen y nosotros hacemos como que trabajamos. Entonces, ocurrían fenómenos donde había informes de que se había cumplido y sobrecumplido el plan, y no era nada. Los vagones por ejemplo, de que venían de Uzbekistán con las cosechas de algodón venían vacíos, pero con carteles que decían cumplimos y sobrecumplimos el plan. Claro. Estos vagones llegaban a la fábrica, a la textil no producía, pero decía, hemos hecho 32.000 vestidos más del plan. Entonces, esto generó todo un... Bueno, eso fue interesante porque no es muy mencionado lo que vos estás describiendo. Es muy, digamos, había mucho vacío. La burocracia esta generó vacíos en la sociedad. Entonces, había mucha formalidad que se empleaba para cubrir esos vacíos, pero que no servían para nada. Claro. Materialmente no servían. No servían en absoluto. Entonces vos tenías momentos en que parecía que todo arrancaba y después era taponado, era sofocado, digamos, por este estamento burocrático. Claro. Estamento burocrático que era general en toda la Unión Soviética. Por ejemplo, la jerarquía del funcionario de turno se medía por el volumen del despacho que tenía. Claro. Pero acá hacen lo mismo los políticos, ¿no? Si la superficie era más grande, entonces eso era más importante. Así que eso eran cosas que ocurrían de una manera habitual. Esto provocó el crack. Obviamente, más complejo, pero un dato significativo. Los gatos militares, la carrera armamentística. Y además porque la Unión Soviética no era un país imperialista. Entonces no podía chupar riqueza de los demás. Al contrario. No, en general. Le costaba todo. Cuba le costaba plata a la Unión Soviética. Ni Rusia tampoco, porque el Estado ruso, que ya ha cumplido 1200, 1300 años, es un Estado que surgió siempre acaballado entre uno y otro imperio. ¿Sí? Estaban en el medio, entonces por el lado venían los tártaros, por este lado venían los suecos o los alemanes, y siempre estuvo peleando por su soberanía, por su identidad. Recién en el fin del siglo XV, se acaba con este periodo de turbulencia y se asienta el Estado zarista. Pero la expansión del Estado zarista fue hacia adentro, nunca fue hacia afuera.
O sea, nunca fue un imperio colonial como Gran Bretaña o Francia o Alemania. No, siempre fue hacia adentro. Conquistaban las tierras de adentro. Yo he estado en ciudades en Siberia que tenían, en Siberia Oriental, Siberia con 47 grados bajo cero. Y esas ciudades tenían ya casi 300 años. O sea, había habido toda una corriente de ocupación. Por lo tanto, la idiosincrasia del pueblo ruso no es colonial. Cuando ellos te ayudan, pero por una cuestión normal, ¿no? No es que dicen, bueno, vamos a ayudar a fulano. Esto es así. Hoy por hoy, esta situación, o sea, mejor dicho, no hoy por hoy, sino a partir de la década de fines de la década del 90, cuando se produce el segundo gran movimiento social en Rusia, que es la aparición de Putin, etcétera, de todo el equipo de Putin. Eso no aparece porque sí. O sea, no es que Putin vino y dijo, bueno, ahora yo soy el dueño. No. Putin respondía a un grupo muy importante de gente de altísimo nivel intelectual, profesional, de altísimo nivel, que consecuentemente, por ser de altísimo nivel intelectual, estaban dentro del servicio de inteligencia. Claro. Que es obvio, porque por eso se llama inteligencia. Sí. Entonces, cuando asume el poder Putin, asume este grupo que desplaza el régimen corrupto de Yeltsin. Eran unos bandoleros. Claro, hay el dueño el ex dueño del Chelsea, del equipo inglés, Abramovich, era un pistolero. Él hizo su fortuna en Rusia matando a sus competidores, no diciéndole, bueno, váyanse, no. Iba a los hermanos Greco, ¿de acuerdo? Pum, lo mató y se quedó con todo. Entonces hubo esa capita que ya venía de la Unión Soviética, no es que apareció de golpe. Venían ya trabajando esto desde la Unión Soviética. Esa capita pensó que iban a ser los dueños de una fortuna sideral y arruinaron el país a punto tal que cuando sube Putin, vos ibas por las calles de Moscú y era lamentable. La cola de gente vendiendo, no sé, un par de zapatillas o una botella de yogur. Era terrible. Era terrible. El liberalismo es jodido, ¿no? Sí, además porque los pobres no tenían la menor experiencia de esto. Cayeron, eso es lo que aumenta la producción agropecuaria. Cayeron en una trampa que le tendieron por ingenuidad. Cuando se produce la privatización de la Unión Soviética, año 91, ponele, los vivos que estaban en el poder dijeron, bueno, vamos a privatizar todo. Entonces, vamos a hacer un inventario de todo lo que hay en la Unión Soviética, y después lo vamos a dividir por la población. Entonces, sí, iban a un instituto, a una fábrica, a una escuela, y inventarizaban todo y después repartían bonos, vouchers, entre los trabajadores de esa fábrica o los empleados. Sí. Pero la ley de privatización decía que de la privatización el 29% se quedaba en manos del Estado, el 29%. Ajá. Después había un 5% que se quedaba en manos de los dirigentes de la empresa. Después había otro, no sé qué porcentaje que se daba a los proveedores de la empresa. Entonces, al fin y al cabo, ese 5% que tenían los directores era el que manejaba todo, porque el 29% se sindicaba en este 5%. Ah. O sea, el Estado le daba a este 5% la dirección de este 29%. Entiendo. Y entonces iba el director, vos eras un empleado, y te dice, escucha, vos tenés estos vouchers, ¿para qué te sirven? No, en el momento de que no podías conseguir ni el pan. ¿Para qué te sirven? No, bueno, mira, yo te los compro. Sí, te los compro, te doy, toma acá, tenés 500 rublos, dame los vouchers. Y así se quedaron con las grandes fortunas. Así se quedaron. Ese detalle no lo conocí.
Ese detalle no lo conocía. No, pero además, esto en parte es así, pero la otra parte es la banda. Hubo gente muy inteligente, Boris Berezovsky fue un gran matemático, candidato al premio Nobel, que de repente se dio cuenta que con el premio Nobel no iba a comer. Bueno. Entonces se dedicó a matar gente. Formó un grupo, iba a la fábrica, le decía, esto es mío. No, sí, boom, es mío, ya está. Y se convirtió en el padrino. Terminó viviendo en Londres, donde se suicidó. Pero yo he tenido amigos. Tuve como amigo un gerente de una sucursal de un banco. El Banco Agrario, la sucursal de ese banco, él era el gerente. Un día viene a mi oficina y me dice, bueno, ya me quedé con el banco. ¿Cómo que te quedaste con el banco? Sí, me quedé, está puesto mi nombre. La sucursal, sí, está puesta mi nombre. ¿Pero cómo? No, porque fui al director de la municipalidad del barrio, que es el que manejaba las propiedades, y le dije, acá tenés esta plata, poner esto a mi nombre. Y me lo puse a mi nombre, así que yo soy el dueño del banco. ¿Qué es eso? Así fue. Bueno, obviamente esto generó un gran lío. Vos estabas en Moscú en la década del 90, hasta bien entrada la década del 90, y notabas que era un caos. Un caos. Con gente no digo miseria, pero sí muy apretada la vida, la subsistencia apretada, tenías que estar permanentemente. Por ejemplo, estabas en el trabajo y te decían, ahí en la esquina están vendiendo salame, y vos salías corriendo y te ponías en la cola para comprar el salame. Tremendo. Entonces, cuando llega Putin, esto se acaba. Lo primero que hace Putin cuando llega... Establecer el orden, la autoridad. Lo primero que ocurrió fue que lo sacaron a Yeltsin, lo sacaron. Sí. Te vas, se acabó. Putin ya venía preparado, venía ascendiendo, digamos, en responsabilidades de Estado. Cuando asume, lo primero que hace es reúne a todos estos cerebros. Oligarcas. Los oligarcas, sí. Me encanta cuando dice oligarcas. Sí, en realidad son bandidos. Bandidos, bueno. Sí, está bien, es más o menos lo mismo. Entonces los reunió y le dijo, muchachos, se acabó. O sea, si quieren seguir robando, sigan, no hay problema, pero tienen que pagar impuestos. Claro. Y los que tenían que pagar. Entonces uno le hizo lo que yo llamo la gran Mañeto. Me agarró y le dijo, vení, yo te voy a decir cómo se hace esto. Así le dijo, sí. Lo llamó al guardia de turno y dijo, llévelo. Y se lo llevó 15 años a Siberia. No hay democracia como esa. 15 años a Siberia. Nada más democrático que meter preso a un delincuente de esa característica. No. Entonces le venía a decir, pero ¿cómo la libertad de la democracia? ¿Cómo lo tiene preso este hombre? ¿Qué sé yo? No hay ningún problema. Si me paga los 26 mil millones de dólares que debe de impuestos, queda libre. Perfecto. Ay, Hernando, la verdad que yo te escucho y podría pasarme la vida. Hay cosas que yo las sabía, digamos, lo macro, ¿no? Las grandes líneas, los detalles que vos contás ilustran tanto como las grandes líneas, ¿no? De lo que pasó en Rusia. Porque lo he vivido, si son testimonios. Claro. Bueno, mira, ya hemos grabado más de media hora del programa, así que lo que vamos a hacer es, para dentro de un par de semanas, vamos a la Rusia más contemporánea. ¿Qué te parece? Perfecto. Y las relaciones con Argentina y demás. Pero esto ha sido muy educativo, me parece a mí. Creo que le permite a un montón de gente acceder a una serie de conocimientos que no se tienen, y no se tienen no por casualidad, sino porque no se difunden. Diría yo, adrede. Totalmente de acuerdo. Yo igual no sé si citarlo en este contexto, pero hay un intelectual ruso, y muy importante en la historia rusa, que en la década de 30, en un librito que yo lo debo tener en mi biblioteca, dijo: lo que va a pasar es que un día la burocracia finalmente se va a autoprivatizar el Estado. Claro. Y lo anticipó, digamos. Sí, bueno. ¿Qué pasó? Eso fue lo que pasó. Lo anticipó. Eso fue lo que pasó. Estimado, nos encontramos en un par de semanas. Cuando gustes. Y bueno, compartan el video. Siempre digo lo mismo, pero este video hay que compartirlo y se lo vamos a
a enviar en capítulos porque es muy interesante ver cada tramo del programa. Y por supuesto compartan todos los canales, síganos también por el streaming federal y será hasta la próxima y gracias por el tiempo.